conectivo, ¿ya? Sé que cuando ustedes por ahí escuchen tejido conectivo, tejido conjuntivo, es lo mismo, ¿no? Muy bien. Ahora, solamente como parte introductoria, ¿no? Si nosotros habíamos comparado el tejido epitelial como un cerco alrededor de un terreno, ¿no? Que tiene que ser seguro para que no se entren los ladrones, etcétera, etcétera. Pero en el interior ya depende de la situación del que va a vivir ahí. En el interior podemos nosotros, ¿no? De repente dividirlo de acuerdo a nuestras condiciones. No tengo nada, pero quiero vivir ahí porque ya no tengo dónde vivir, entonces lo puedo dividir, ¿no? Las habitaciones con esteras, con cartón, con plástico, con sábanas, y si me permite, tal vez con drywall o con ladrillo, etcétera, ¿no? Eso depende. Pero el epitelio sería el de fuera, el que nos va a proteger, el epitelio de protección. Y el epitelio de revestimiento serían las paredes de las habitaciones. Más o menos el epitelio. Pero el tejido, ¿cómo? A ver, ¿con qué lo...? Creo que les había dicho en algún momento, ¿con qué lo comparamos el tejido conjuntivo? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a compararlo con una olla de sopa. ¿Ya? Olla de sopa. En la olla de sopa vamos a tener que le ponen las carnecitas, etcétera, las papitas, las zanahorias. Ya, eso que sean las células. Y luego, para que sea más sustancioso, etcétera, le ponen los fideos y eso que sean las fibras. Y luego queda el caldo. El caldo sería la sustancia fundamental amorfa. Muy bien. Entonces, todo ese tejido conjuntivo. Entonces, si ustedes a todo ese perol de sopa le introducen algo, vamos a suponer que le introducen, a ver, ¿qué se me ocurre? Le introducen 2 tazas. Le introducen las tazas. Entre las tazas va a haber tejido conjuntivo. Entre las tazas, o sea, a esas tazas lo va a separar ese tejido conjuntivo, ¿no? Con sus fibras, sus células, ¿no? Ese es el tejido conjuntivo. De tal manera que vamos a tener tejido conjuntivo bien aguadito, es el tejido conectivo laxo. Vamos a tener un tejido conjuntivo más o menos espeso, es el tejido conjuntivo denso irregular, tejido conjuntivo denso regular, bien espeso, la sopa de tallarín o el tallarín, tejido conjuntivo fibroso, ¿no? Más o menos así es el tejido conjuntivo. Muy bien, pero aquí, fuera de estar hablando así como esos ejemplos, vamos a ver ahí, ¿no? El tejido conjuntivo que vamos a ver, ¿no? Se va a clasificar en tejido conjuntivo general, que hoy día lo vamos a tratar eso. Y luego, tejido conectivo especializado. Ese tejido conectivo especializado, que tiene las mismas características que el general, es el cartílago, es el hueso y es la sangre. Eso queda para la próxima clase. Muy bien. Entonces, hablamos del tejido conjuntivo general. ¿Qué cosa tiene el tejido conjuntivo general? Como les decía, ¿no? Las células. En las células vamos a tener las células residentes, las células permanentes, o como me dicen algunos, las células propiamente dicho del tejido conjuntivo, y las células transitorias, las células visitantes, ¿no? En las células transitorias no lo vamos a tratar ahora porque ese de ahí es sangre. Generalmente no, las células de la sangre están también en tejido conjuntivo para cumplir sus funciones. Eso ya lo veremos más adelante. Luego, ¿qué vamos a tener entre las células? La matriz extracelular, ¿no? Entonces, ¿por qué está constituida la matriz extracelular? Está constituido, ya les he dicho, por las fibras.
O sea que en este caso por los fideos en nuestra sopa, ¿no? Y luego el caldito, que es la sustancia fundamental amorfa. Amorfa porque no tiene forma, pues. El caldo no tiene forma, ¿no? Y luego de ver todo esto, vamos a clasificar a nuestro tejido conjuntivo, ¿no? Su clasificación y su ubicación. Muy bien. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Ese tejido conjuntivo. Si vemos aquí cada una de estas estructuras, ¿no? Tendríamos que señalar cada uno de esos tejidos conjuntivos, tanto general como especial. Muy bien, pero primero hay que definirlo, pues. Hay que definir. Entonces, hable yo de tejido conjuntivo, estoy hablando de sopa, etcétera, etcétera, pero no les dije en realidad qué cosa es, ¿no? ¿Qué cosa es ese tejido conjuntivo? ¿Alguien puede decirme qué será? ¿Tiene idea? ¿Alguien puede decirme qué cosa es más o menos? ¿Cómo empezamos la definición de tejidos? ¿Conjunto de qué? Conjunto de células. Ahí empezamos. Conjunto de células. Si hablo de tejido epitelial, conjunto de células. Si hablo de tejido conjuntivo, conjunto de células. Si hablo de tejido muscular, conjunto de células. Si hablo de tejido nervioso, conjunto de células. Pero ahí viene la característica. Muy bien. Entonces, digo, el tejido conectivo o conjuntivo es un conjunto de células que está separado por abundante sustancia intercelular. Y las células todavía son de diferente morfología, son de diferente clase y van a cumplir funciones diferentes, ¿no? Muy bien. Ahora, ya hay un conjunto de células con abundante sustancia intercelular. O sea, en el tejido epitelial era conjuntos de células que están unidos firmemente unos al lado de otros. Acá no, están separados por abundante sustancia intercelular, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la función principal de este tejido conjuntivo? ¿No? Conjuntivo, conectivo. Conectivo viene de conectar, viene de unir. Entonces, este tejido conjuntivo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a unir, va a conectar, ¿no? Va a unir varios tejidos, un tejido con otro. Entonces, si une un tejido con otro, este tejido conjuntivo, ¿qué cosa está empezando a formar? ¿Qué cosa está empezando a formar? Órganos. Claro, los órganos. Cuando hablamos, ¿no? Definimos órganos, ya hablamos ya. Conjunto de tejidos. Uy, dos o más tejidos conforman el órgano. Muy bien, entonces, el tejido que va a unir a los otros tejidos para conformar el órgano es el tejido conjuntivo, ¿no? Unir, conectar. Además, el tejido conjuntivo se va a desarrollar generalmente en tejido mesenquimal. ¿Por qué? Porque este tejido es de origen mesenquimal. ¿Se acuerdan que del epitelio decíamos que se deriva o tiene origen en las tres hojas embrionarias? Ectodermo, endodermo, mesodermo. Aquí no, el tejido conjuntivo solamente, ¿no? Se deriva, ¿no? Tiene origen en el mesodermo. Muy bien, entonces, en el mesodermo, cuando este tejido conjuntivo se está formando, o está formándose los órganos, el tejido conjuntivo lo trata de encapsular, trata de encerrarlo, trata de asegurarse. Entonces, de repente estas células son peligrosas, me va a perjudicar. Trata de encerrarlos, de encapsularlos. Ahí se forman la cápsula de los órganos. Entonces, una de las principales funciones del tejido conjuntivo es unir un tejido con otro. Y luego formar la cápsula de los órganos. La mayoría de los órganos son encapsulados. Entonces,
Esa es la función principal del tejido conjuntivo, ¿no? Muy bien. Ahora, pero ¿cuál es su función? ¿Para qué está más? Si la función principal es unir, formar la cápsula, etc., ¿para qué más está el tejido conjuntivo? Uno, para cumplir la función de nutrición. A ver, yo siempre les pregunto a ustedes, ¿no? Cuando nosotros decimos que vamos a almorzar, vamos a tomar desayuno, vamos a cenar, etcétera, ¿no? Es que nosotros tenemos que reponer fuerzas. Tenemos que ingerir una serie de sustancias que le permitan la nutrición a las células. Entonces, a ese conjunto de células, a las 10, 14 células que tiene el cuerpo humano. Para eso es. Muy bien. Ahora, ¿cómo va a llegar esa nutrición a todas las células? Por la sangre. Por la sangre. Vasos sanguíneos lo van a llevar hasta lo más lejano, lo más recóndito del tejido conjuntivo, ¿no? Y ya pues, va a nutrir a las células. Muy bien, pero las células no se nutren de frente de la sangre. Nunca, ya les dije, nunca, nunca debe estar en contacto directo las células con la sangre. Las únicas células que están en contacto directo con la sangre son las células endoteliales de los vasos sanguíneos, del corazón, ¿no? Nada más. Para llegar a las células tiene que atravesar las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, al atravesar, como los vasos sanguíneos están en tejido conjuntivo, se va a mezclar con la sustancia fundamental amorfa del tejido conjuntivo, con el caldo de ese tejido conjuntivo. Y luego va a llegar a las células. Y las células se van a nutrir. Igual que nosotros, ¿no? Ingerimos alimentos para nutrir todo el conjunto de células. Todo el conjunto de células, luego de realizar el metabolismo, va a eliminar productos de desecho que no le sirven. Así como nosotros comemos nuestro lomo saltado y luego tenemos que eliminar productos de desecho, ¿no? Muy bien, así son las células también. Pero ¿dónde lo eliminan? Igual lo eliminan al tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo va a ingresar, ¿no? a las vénulas, ¿no? Y luego al cabo venoso, y luego va a ir hacia el exterior donde pueda ser eliminado. Muy bien, entonces está cumpliendo la función de nutrición. La otra función es la función de defensa. Todos los mecanismos que ocurren de defensa del organismo ocurren en el tejido conjuntivo. Yo me acuerdo de un profesor que nos decía, el cuerpo humano, igual que una nación, tiene sus elementos que los va a defender. Así como una nación tiene sus fuerzas armadas que los va a defender, el organismo también tiene sus fuerzas armadas que nos va a defender. Pero esos elementos, ¿dónde nos va a defender? ¿Cuál es el campo de batalla? ¿No? Entre las células de defensa del organismo y los intrusos, ya sea, ¿no? Estructuras extrañas, ya sea microorganismos, como puede ser virus, puede ser, ¿no? Otro tipo de microorganismos, como parásitos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde ocurre ese mecanismo? En el tejido conjuntivo.
Ese mecanismo de defensa es el campo de batalla. Además, algunas células, ¿no? Igual que en el ejército, pues. En el ejército hay soldados que están listos para enfrentarse cuerpo a cuerpo a otros soldados invasores. Pero también hay soldados sofisticados que por ahí en un laboratorio se están produciendo una serie de sustancias, una serie de equipos, ¿no? Por ejemplo, un país ya no necesita irse de frente a un país X, ¿no? A Tingosto, Paramillicua, por decir, ¿no? Ya no necesita ir ahí. Simplemente programa, dirige el misil, tal ángulo, bueno, los militares saben eso, disparan el misil, se va y se va al lugar. Y vuela todo un pueblo, etcétera, etcétera. De lejos. Entonces así el organismo también tienen, ¿no?, células sofisticadas que tienen su laboratorio. Están produciendo una sustancia, por ejemplo, los anticuerpos, ¿no? Entonces hay células que están produciendo los anticuerpos, ¿no? Hay células que se van a enfrentar de frente, ¿no?, a los microorganismos. Entonces, cumpliendo la función de defensa. La otra función, de reserva. ¿Por qué creen ustedes que abusamos de las comidas, abusamos de las harinas? Entonces la harina se va a transformar en grasa, se transforma en grasa. Hay unas células especiales, células del tejido conjuntivo especiales, que van a interesar dentro de su citoplasma y esa harina lo va a transformar en triglicéridos y ácidos grasos libres. ¿Cuál es? La célula adiposa, que están viendo acá, ¿no? Esto de acá, ¿no? Entonces, no, esas, ¿no?, las funciones principales que tiene el tejido conjuntivo. Y la otra función, regeneración, reparación. Una herida se va a reparar por la proliferación de componentes del tejido conjuntivo, fibras, sustancia fundamental amorfa, ¿no? Y las células van a actuar ahí, ¿no?, para eso. Entonces, esas son las funciones principales que tiene este tejido conjuntivo. Muy bien, ahora, aquí les decía, miren, cuando tenemos inicialmente nuestro embrión, ¿se acuerdan que teníamos una capa embrionaria que era ectodermo, células ectodermales, el endodermo, células endodermales, y el mesodermo, células mesodermales? Estas células mesenquimales del mesodermo, células mesenquimales, ¿no? Estas son células pluripotenciales. ¿Qué significa? Significa que estas células en un determinado momento se van a diferenciar en todo este conjunto de células que está aquí. Se va a diferenciar en condroblastos y va a formar cartílago. Se va a diferenciar en adipocitos, va a formar el tejido adiposo. Se va a diferenciar en fibroblastos, los que va a sintetizar, ¿no?, los componentes del tejido conjuntivo. Se va a diferenciar en célula mesotelial para limitar las grandes cavidades del organismo, ¿no? Se va a diferenciar en célula endotelial, lo que va a tapizar la parte interior, la capa interior de los vasos sanguíneos. Se va a diferenciar en osteoblastos, que va a formar hueso. Muy bien. Y también se va a diferenciar en el componente de las células sanguíneas, ¿no?, en el stem cell, en la célula madre,
¿no? Que va a iniciar la formación de la sangre. Muy bien, entonces, a partir de esta célula, que es la célula mesenquimal, chiquitita, media estrellada, pero con harto trabajo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Es para señalar, aquí tenemos un tejido conectivo laxo, lo que les decía, ¿no? Este tejido conectivo laxo es una sopa bien aguadita. Ahí están las células, están las fibras y entre ellas la sustancia fundamental. Tejido conectivo denso, una sopa bien espesa. Tejido con fibras colágenas, las fibroblastos, etc. ¿No? El tejido adiposo, constituido por células adiposas. El tejido cartilaginoso, células cartilaginosas aquí, y el tejido óseo y el tejido sanguíneo. Muy bien. Ahora, hablamos de las células. Habíamos dicho que las células del tejido conjuntivo son los permanentes. ¿Cuáles? Los fibroblastos, los macrófagos, los mastocitos, los adipocitos, los plasmocitos y las células mesenquimales. Muy bien. Cuando hablo yo del fibroblasto, tengo aquí el fibroblasto. Bueno, inicialmente el fibroblasto es así, pero se transforma en una célula alargada. Con coloración H, este fibroblasto, lo que voy a ver es núcleo basófilo, o sea, morado. Y el citoplasma eosinófilo, alargado. El citoplasma ligeramente basófilo también por la presencia del retículo endoplasmático granular. ¿Por qué? Porque esta célula es el que va a sintetizar todos los componentes del tejido conjuntivo. Y esos componentes del tejido conjuntivo son proteínas. Y ya les dije alguna vez, las proteínas son sintetizados por un orgánulo citoplasmático de la célula, que es el retículo endoplasmático granular, que difiere del retículo endoplasmático liso. Eso debieron de saber ya ustedes por biología. Muy bien. Entonces, este fibroblasto va a ser el que va a sintetizar las fibras del tejido conjuntivo. Las fibras colágenas, sintetizando una proteína que se denomina colágeno. Las fibras elásticas, sintetizando una proteína que se denomina elastina. Y las fibras de reticulina, que no son otra cosa que fibras colágenas, ¿no? La sustancia fundamental amorfa. La sustancia fundamental amorfa generalmente están constituidos por glucoproteínas, por glucosaminoglucanos, por proteoglucanos y por líquido tisular. Eso vamos a describirlo ya, ¿no? Posteriormente. Muy bien. Entonces, estas son una de las células que son los fibroblastos. Muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué células más dice que tenemos? Los macrófagos. Los macrófagos, escúcheme bien, los macrófagos tienen un antecedente monocítico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que antes de ser macrófagos, estas células han sido monocitos. Lo que quiero decirles es, cuando estas células estaban dentro de los vasos sanguíneos, eran monocitos. Cuando estaban en la sangre, eran monocitos. Y estas células, cuando salen al tejido conjuntivo a cumplir su función, en el tejido conjuntivo se transforman en histiocitos
o macrófagos. Histiocitos o macrófagos. Estos macrófagos, ¿cuál es la función principal? A ver, un ratito, jóvenes, estoy esperando una llamada urgente. ¡Aló! Hola, ¿cómo estás? Andy, delante que te he llamado, hay uno que me ha contestado que me ha dicho que no es. Ah, de repente me he planteado, ya. Oye, un favor. Dile a tu madrina que contrate, o sea, gente para limpiar eso, que le esté haciendo sola, ¿ya? Ayúdala, ¿ya? Dile que he llamado y que no me llame todavía porque estoy en clase, ¿ya? A ver, pásame un rato. Pásame un rato. Negra, contrata, no importa a alguien, pero ya pagaremos para que limpien todo eso, porque tú, ¿cómo estás limpiando todo? Ya, chao. ¿Saben qué, muchachos? Es que mi mujer, mi esposa, ha viajado a Huancayo y creo que ya les he dicho, yo tengo mi casa en Aguaquí. Más de un año que no lo veíamos, dice que está hecho una desgracia, ha llovido, ¿no? En la parte delantera tenemos con teja, en la parte de atrás está con material ¿no? Esa parte delantera se han movido las tejas, no sé qué ha pasado y está inundado. Bueno, esa es una historia, ¿no? Diferente. Muy bien. Entonces, perdón, hija. Sí, quería hacerle una consulta. A ver, ¿Cómo se llamaban los macrófagos cuando estaban dentro de la célula? A ver, no te escucho bien, voy a poner mi audífono, ¿ya? Uno cuando está con charcas ya tiene que usar hasta audífono, todo. Ya, hija, repíteme la pregunta. Sí, quería consultarle cómo se llamaban los macrófagos cuando estaban dentro de la célula. Tenían otro nombre. Ya, dentro del vaso sanguíneo, dirás. Dentro, en la sangre. Se denominan monocitos. Eso lo vamos a ver cuando veamos sangre, ¿no? Pero ya le estoy adelantando que en el tejido conjuntivo esos se transforman en macrófagos, ¿ya? Pero tienen un antecedente monocítico. Entonces, ¿cuál es su función? Su función de esta célula es defendernos. ¿Cómo nos va a defender? Se lo va a comer, va a fagocitar cualquier microorganismo, partícula extraña que ingrese al organismo, va a fagocitar. Los va a eliminar, estos macrófagos, ¿no? Esa es su función principal. Entonces, cuando nosotros hemos visto en el que les he presentado para la práctica, yo les dije, esos macrófagos no es que sean negros, sino que se ha hecho un artificio, ¿no? Y se ha hecho que ellos traguen tinta china, pigmento de carbón, los ha pintado de negro. Así es. Entonces, para demostrar que estos son hábiles fagocitosis, ¿no? Esos son los macrófagos. Entonces, creo que aquí tenemos por ahí, a ver, ¿dónde hay macrófago? Megacariocito. No hay macrófago, ¿no? Bueno, ya por ahí veremos el macrófago. Muy bien. Entonces, el otro tipo de células son los mastocitos. A estos mastocitos también se les denomina células cebadas. Unas células ligeramente grandes que pueden medir hasta 80 micras de diámetro, 60, 80 micras, núcleo central. ¿Por qué se caracteriza? Porque en el citoplasma van a tener gránulos metacromáticos. Escúchenme bien, ya les he dicho, cuando no están entendiendo un término, pregunten. Porque si no me están preguntando, yo asumo que ustedes saben. Ya saben, pues. Por eso no me preguntan. Entonces, por ejemplo, yo les estoy diciendo que estos mastocitos en el citoplasma
¿no? En el citoplasma van a presentar gránulos metacromáticos. Ahora, ¿qué cosas son los gránulos? Son gránulos de histamina, gránulos de heparina y gránulos de serotonina. ¿No? Muy bien. Ahora, ¿qué tienen estos gránulos? ¿Cuál es su actividad principal de estos gránulos? Serotonina, histamina, heparina. En primer lugar, la heparina es un anticoagulante. Por eso, estos mastocitos se encuentran en tejido conectivo laxo cerca a los capilares sanguíneos. Los capilares sanguíneos, muchachos, son unos conductos chiquititos, miden 5 micros de diámetro. Y por ahí discurre la sangre y sus células o sus componentes. Y uno de sus componentes más pequeños de la célula mide 6,5 a 7,2 micros de diámetro. Y estoy diciendo que mide 5 micros de diámetro ese vaso, el capilar. Entonces, el componente, elemento forme de la sangre, tiene que hacer una serie de malabares, ¿no? Para discurrir por ese vaso sanguíneo. Entonces, discurre lentamente, a una presión enorme, con el riesgo de coagularse. Para eso está el mastocito cerca a los vasos sanguíneos, listo con sus gránulos de heparina, que es un anticoagulante. ¿Entendido? Muy bien. Histamina. La histamina es un vasoconstrictor periférico y un vasodilatador central. ¿Eso qué quiere decir? Que los vasos periféricos, capilares, etc., se van a contraer, van a disminuir su diámetro, por lo tanto va a pasar poquita sangre. Entonces la persona está medio paliducha, pero resulta que el corazón se está esforzando, porque los vasos sanguíneos grandes no están dilatados, ¿no? Aló, estoy en clase. Ya, entonces, esta la histamina, eso es lo que hace, ¿no? Además, va a contraer los músculos respiratorios y algunos músculos y va a producir edema. Muy bien, pero la función principal de estos mastocitos es en las reacciones antígeno-anticuerpo. Anticuerpo es algo extraño que ingresa al organismo, así sea microorganismo, vivo o estructura inerte. Es anticuerpo. Antígeno es algo que va a contrarrestar. Muy bien, tiene que ver en esas reacciones antígeno-anticuerpo. Vamos a suponer que yo como algo que no es compatible, ¿no?, con mi sistema inmunológico. Entonces, uy, caramba, me está picando por acá por el brazo, uy, la barriga también, y al rato veo como unas pápulas en el brazo y en la barriga. Uy, me estoy intoxicando. Esa es la primera reacción. La primera reacción de soy alérgico, me he hecho daño tal cosa, me he comido un queso malogrado. Entonces, inmediatamente lo que tengo que hacer es tomar un antihistamínico. Me voy corriendo a la farmacia y compro un antihistamínico, no me lo tomo. El problema está en que no se manifiesta a veces. ¿Cómo así? A ver. Lo que pasa que paciente, yo tengo una paciente, viene y yo le pongo anestesia, ¿no?
Y le preguntaba yo, señora, le voy a poner anestesia, ¿ha tenido alguna vez usted problemas con la anestesia? No, doctor, a mí me ha puesto anestesia al revés y al derecho, normal. Ah, ya. Con la confianza, lo que me dice la señora, yo le pongo anestesia. Le hago su operatoria, se va. Otra vuelta. Y la sexta, séptima operatoria, le pongo anestesia. Y le voy a hacer una extraccióncita. Y ya le pongo un poquito más de anestesia. Al rato, los pacientes me dicen, uy, doctor, no puedo respirar. Se me está poniendo morada la paciente. Pucha, madre, yo al toque tengo que saber las características. Y digo, me está entrando al choque anafiláctico. O sea que no era compatible con esa anestesia, pero poco a poco había ido, ¿no? Lesionando la membrana citoplasmática del mastocito y se salió bastante histamina. ¿Y qué cosa está cerrando? Edema de glotis. Y luego los músculos de los bronquiolos, ¿no? Se están cerrando. No puede respirar la señora, pero no pasa oxígeno. No pasa aire. ¿No? Y si yo no actúo rápidamente, la señora se me va a morir en el sillón. Tengo que tener yo suficiente conocimiento para actuar inmediatamente y para volverla a la señora a estado normal. Ahora, conociendo nuestra humanidad, estoy en clase, conociendo nuestra humanidad, ¿no? Esa señora ya no va a venir a mi consultorio, porque ella no entiende todo este proceso. Ella cree que soy malo, ¿no? Uy, el doctor es malo, casi me mata. Lo mismo hubiese ocurrido si se hubiese ido a otro dentista. Ese día, por ejemplo, suponiendo que no estaba, la señora le urgía hacer ese tratamiento, se iba a otro dentista, le ponían anestesia, lo mismito le hubiese ocurrido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mastocito está actuando ahí. El mastocito nos avisa, nos dice a nosotros, ¿no? Que no somos compatibles a determinada sustancia, etc. ¿No se han dado cuenta ustedes? De repente a alguna de las muchachas, su enamorado le regala una loción y le sale grasa. Uy, no, soy alérgica a esto. Se ponen alguna ropa. No, soy alérgico a esta ropa. Se junta con algún muchacho. No, soy alérgico a este muchacho, etc. ¿No? Entonces, esa es la función del mastocito. Los adipocitos. Ya hemos visto, los adipocitos son células grandes. 100, 120 micras. ¿Por qué? Porque en el citoplasma de este adipocito, célula adiposa, se está acumulando cada vez más grasa. O sea, prácticamente la célula es como sortija, nada más. Este amarillo es prácticamente la grasa, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es? ¿Es un orgánulo citoplasmático? No es un orgánulo citoplasmático, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el otro componente de la célula que no es el orgánulo citoplasmático? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir cuál es el otro componente de la célula que no sirve para nada? La grasa. ¿Cómo se denomina? No, pues sí, estamos. Inclusiones. La célula tiene dos componentes, las inclusiones y los orgánulos citoplasmáticos. Los que le son útiles a la célula son los orgánulos citoplasmáticos que le van a permitir cumplir con las diversas funciones que tiene la célula. Las inclusiones no, las inclusiones están ahí. Y aquí está, ¿no? Esto de aquí como una gran inclusión. Además, como es grasa, a estas células para hacer el corte se hace un tratamiento con ácidos, etcétera, etcétera. Se diluye, por eso se le ve clarito, pues, la célula adiposa. Así como acá, clarito. Negativo le llamamos nosotros, ¿no? Un color negativo. Porque no hay nada, está vacío. La grasa ya se
disolvió, ¿no? Por los sustancias químicas que se producen. Muy bien. Entonces, ahí tenemos, este no es la célula. Desgraciadamente, si ustedes van a los libros, vamos a ver con otra coloración la célula adiposa. Le presentan uno rojo, una bola roja, o por ahí una bola negra. La célula adiposa. Yo digo, ¿cómo va a ser la célula adiposa? Esa es la grasa, que lo colorearon con una coloración especial, pero no está la célula, ¿no? Entonces, tremenda inclusión, la célula adiposa. Varias células adiposas van a formar el tejido adiposo, ¿no? Muy bien. Entonces, la grasa amarilla. Hay dos clases de células adiposas, ¿no? La célula adiposa blanca y la célula adiposa parda, ¿no? La célula adiposa blanca es esta, blanca o amarilla, grandaza. Y la parda es, ¿no? Pequeño, con pequeños gotas de grasa dentro del citoplasma. Se ve casi de un color pardo, por eso se llama la grasa parda. Generalmente esas células tienen los recién nacidos, ¿no? Los animales de hibernación. Sirven para dar calor, para dar nutrición sostenida, todo eso. Para eso sirven, ¿no? Es como una reserva, ¿no? Igual, estas células también son como reserva, ¿no? Las células adiposas. Estos son los que van, su función principal, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a almacenar carbohidratos. ¿Pero en forma de qué? En forma de ácidos grasos y triglicéridos, ¿no? Por eso las niñas, a ver, algunos de ustedes inviten a su compañera, llévenlo al mercado, denle un plato de frijoles, después le dan pan con camote y todavía le dan avena, no va a querer comer, va a probar una cucharada de cada uno, ustedes se van a poner a llorar, me están despreciando, no, pues hijo, porque ella se está cuidando, pues no engordar, eso es lo que pasa, ¿ah? Entonces esa es su función principal de estas células adiposas. Muy bien, plasmocitos, las células plasmáticas, ¿no? Entonces, yo de lo que estoy hablando ya lo hemos visto ya lo hemos visto, eso es en la práctica. Los plasmocitos igual, son células pequeñas que más o menos 30 micros de diámetro, no, núcleo excéntrico, también un núcleo excéntrico, citoplasma ligeramente basófilo también, ¿no? Y generalmente estas células van a encontrarse en tejido conjuntivo inflamado. Casi normal no. Pero si yo quiero ver, normalmente estas células plasmocitos, me puedo ir a mucosa intestinal. Como la mucosa intestinal entra todo, pero ahí está, de reserva están ahí los plasmocitos, ¿no? Muy bien, estos plasmocitos se derivan de los linfocitos B. Ojo, se derivan de los linfocitos B. ¿Cuál es su función? Síntesis de anticuerpos. Síntesis de anticuerpos, ¿no? Muy bien. Entonces, hace rato habíamos dicho qué cosa es anticuerpo y qué cosa es antígeno, ¿no? A ver, si se recuerda qué cosa es un anticuerpo y qué cosa es un antígeno. A ver, ¿alguien recuerda? No. Jóvenes, ¿alguien recuerda lo que dije hace rato? No están, creo, estos muchachos. Me olvidaba, les hice llegar una comunicación que tienen que ustedes llenar hoy día, ¿no? La encuesta docente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este curso, lo que tienen que hacer hoy día ustedes me tienen que evaluar.
Y una de las evaluaciones dice la retroalimentación. ¿Y cómo va la retroalimentación? La retroalimentación va mediante estas preguntas, pues. Si ustedes no me están respondiendo, y yo no sé si están aprendiendo o no están aprendiendo, ¿no? Si ustedes están captando o no están captando lo que yo les estoy diciendo. Pregunto, no me responden. No me responden. Profesor. Sí, dígame. 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 ¿Perdón? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Dime. Un anticuerpos son sustancias segregadas por los linfocitos de la sangre. Esto de acá, pues, combate, por ejemplo, sí, pues sirve para combatir las infecciones y los virus. Perdón, las bacterias y los virus. Ya. Que afectan al cuerpo organismo, ¿no? Esos son los anticuerpos. Ya. Creo que un poco has captado lo que dije, ¿no? Muy bien. Sí, Entonces, ¿qué cosa es este plasmocito? El plasmocito, escúchenme, yo ya les dije, la mejor forma de controlar, evaluar a un profesor es, ¿no?, el momento, o después, tal vez hoy día por escuchar la clase, no, pero ¿qué hago? Voy y me voy a leer luego, tejido conjuntivo. A ver, ¿cuánta verdad dijo el doctor Sotomayor? ¿Y cuánta mentira dijo? ¿No? Y cuando ven de que de repente hay una discrepancia en lo que dicen los libros, ¿no?, las investigaciones, eso se pregunte. Porque la mentira que dijo el profesor se va a quedar como mentira si no se aclara eso. Entonces, profesor, usted dijo en la clase anterior sobre tejido conjuntivo tal cosa, ¿no? Pero en el libro dice que tal cosa. A ver, acláreme usted, ¿no? Entonces, yo, si me he equivocado, diré, sí, efectivamente tiene razón, muchacho, ¿no? Me equivoqué, sí, el libro tiene razón, por esto. Pero me voy a quedar satisfecho. Me voy a quedar satisfecho porque yo voy a saber que ustedes están leyendo, que ustedes se están preocupando. No me preguntan nada. Después de ni la clase siguiente, no me preguntan nada. Yo me voy a creer el súper. El súper me va a decir, oye, ¿y qué tal eres como profesor? Como todo el mundo se cree el rey del mundo. Ah, no, yo soy el mejor profesor. Porque los alumnos no me dicen nada. No, yo les tapo la boca a los alumnos con mi clase y ya no tienen nada que decir. No es así. Entonces, por favor, tienen que estar moscas. Por eso yo digo siempre la lectura anterior a la clase. Y me da tiempo de preguntar. O cuando yo pregunto y me responden, por favor, yo les digo, equivóquense ahora. No se equivoquen en el examen. Y también les he dicho otra cosa. Tenemos una costumbre de decir, no voy a preguntar, seguramente mis otros compañeros saben, y si yo pregunto van a pensar que yo soy un burro, que es el otro. No es así, hijo. Toditos están igualitos, toditos. Y cuando alguien pregunta, ¿sabe qué? Todo el mundo se lo está agradeciendo al que está preguntando. Todo el mundo le está agradeciendo al que está preguntando. Uy, caramba, al fin pregunto. Yo no me atreví, pero al fin preguntó sobre eso. Eso tengan en cuenta. Nadie le va a criticar, así que se los va a agradecer. ¿Ya? Muy bien. Entonces, decíamos, estos plasmocitos van a sintetizar los anticuerpos. O sea, los que van a actuar frente a quién? ¿Frente a quién?
las a bacterias los y virus. antígenos. ¿Qué? Ahora, ¿saben ustedes cuáles son los anticuerpos? ¿Saben ustedes cuáles son los anticuerpos? ¿Saben? Son sustancias, profesor. No, ¿cuáles? ¿Cuáles? Bacterias. ¿Cuáles son los anticuerpos que sintetizan los plasmocitos? Las inmunoglobulinas. Ahora, ¿saben ustedes cuáles son las inmunoglobulinas? ¿Han escuchado? No. Por ejemplo, a ver, ustedes me siguen, ¿ah? Ustedes me siguen, ¿ah? Ya, yo voy a preguntar ya. Empiezo. Inmunoglobulina A. Ya, ¿qué sigue? ¿Qué es? ¿Quién sabes? Ya, pues el que sigue. Inmunoglobina B. ¿Perdón? No te escucha bien, hija. Repíteme, por favor. Inmunoglobulina B. Sí, Inmunoglobulina G, profesor. pregón, pues, hija. Inmunoglobulina M. En orden. Ah, ya, la Ya dije inmunoglobulina la A. A, Ya. la D, La D. ¿Qué más? la E, La E. ¿Qué más? la G, La G. ¿Qué más? y la M. Claro, ahí están las 5 inmunoglobulinas. Inmunoglobulina A, inmunoglobulina D, inmunoglobulina E, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, ¿no? Y cada uno de ellos tiene sus componentes especiales, ¿no? Muy bien. Entonces, eso va a sintetizar los plasmocitos, las células plasmáticas. Pero yo me contento que en el examen, por ejemplo, me digan, ¿no? Vamos a suponer función de los plasmocitos, síntesis de anticuerpos, ¿no? O síntesis de inmunoglobulinas. Muy bien. Las células mesenquimales. Las células mesenquimales, ya les dije, ya son las células, ¿no? Del mesénquima, del tejido mesenquimal. Células pequeñitas, células pluripotenciales. Pueden diferenciarse en cualquier célula de origen mesenquimal. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta ahí de células? ¿Alguna pregunta? Profesor, una pregunta. Sí, Y la las pregunta. células, lo que son los natural killer, también entraría en este grupo. ¿Cuál? Las células natural killer. ¿Las células glandulares? No, natural killer. No. Los natural killer o los NK, ¿no? Son las células asesinas. ¿Me entiendes? Entonces, parte de las células de defensa, son parte de los linfocitos. Eso vamos a hablar en sangre, cuando hablemos de los linfocitos T, linfocitos B, ¿no? Linfocitos de memoria, etcétera, etcétera. Vamos a hablar ahí de los natural killer, ¿ya? De las células NK. Muy bien. Y luego tenemos las células. Dígame. Disculpe, por ejemplo, en esta pandemia que hubo, ¿no? Sí. Para nosotros tener anticuerpos, ¿qué es lo que hicieron los científicos? Crearon lo que es vacunas, Sí. ¿verdad? Bueno, yo eso es lo que le entiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos obtenido un virus. Ajá. Entonces, como nosotros no tenemos anticuerpos quizás preparados, lo que han hecho los científicos es crear una vacuna para poder contrarrestar, creo que este virus, ¿no? Ya que hemos perdido muchos familiares y bueno, esta era mi acotación. Yo la entendí, sobre este tema lo entendí también en esta pandemia que estamos. Ya, a ver, te voy a explicar esto. Ya les dije
que el tejido conjuntivo de nuestro cuerpo es los campos de batalla. Los caminos por donde están patrullando las células, o sea, nuestros ejércitos, nuestros soldados de nuestro cuerpo, son los vasos sanguíneos. Están paseando. Los linfocitos están paseándose por ahí. ¿No? Están paseando. Entonces, ¿en qué consiste la vacuna? Las vacunas, ¿no? Van a inocular al paciente, ¿no? Microorganismos, virus atenuados. Atenuado quiere decir encapsulados, etc. De tal manera que cuando ingresa dentro del organismo no va a hacer daño, pero va a llegar al organismo. Entonces, cuando ahí se topa con un linfocito, no, el linfocito ahí nomás lo ve y lo estudia. Y se va al laboratorio que es el timo, ¿no? Estamos hablando del linfocito T, se va al timo. En el timo empieza ya a producir una serie de acciones que va a combatir a ese virus, a ese microorganismo, si ingresa ya activado, ¿no? Esta es una vacuna que le inocularon un virus atenuado. Pero cuando ingresa ya vivo, ¿no? Ya el ejército de linfocitos está preparado. ¿Cómo lo va a, ¿no? a combatir? ¿Cómo se va a defender? Ahora, por eso algunos opinan, a ver, les digo, años hemos vivido y ha habido, ¿no? epidemias más terribles que esta que ha ocurrido, ¿no? En España, en Europa, en el África, etc. Y ha muerto más gente que ahora que ha muerto. Entonces, producto de eso, nosotros que somos todavía antiguos, decían, ha aparecido un virus en China, que por aquí, por allá, en China, ¿qué va a llegar? ¿No? Entonces, y si llegaba, a veces ni te enterabas. ¿Por qué? ¿Sabes cuál ha hecho bastante daño a la humanidad? ¿No? Las redes sociales. Cada uno empezó a opinar, no sé si ustedes han visto, caramba, hasta artistas, hasta bailarinas, media calatas que salen a bailar, empezaban a opinar. Gente que no sabe nada, ¿no? Y a la gente a asustar. Eso te baja defensas. 2, hay que encerrarse. Encerrarte, hija, es como ponerte en una burbuja. No vas a tener contacto, tus linfocitos no van a tener contacto con ese virus, ¿no? Y al no tener contacto, no va a ser sus armas de defensa. Y cuando tú sales, al toque el virus. Habrán escuchado decir, ¿no? Gente que decía, se moría, personas, si mi mamá nunca ha estado ahí en mi casa, bien cuidada, etcétera, etcétera. Pero sus defensas, ¿cómo estaban? ¿No? El menor contacto fue fatal para esas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestras células no están preparados para defenderse. Ese va lo mismo, ¿no? La gente preguntaba, decía antes, no, cuando estábamos en clase, pues preguntan, que decimos que las defensas, no, las infecciones, etc. Y esos niños que están en la basura, comiendo basurales, etcétera, sin zapatos, etcétera, etcétera. Esos niños están inmunizados totalmente. Pero llévelo a un niño criado en San Carlos, por ahí, caramba, cuidado, todo, llévelo ahí, déjelo. No va a durar. Se va a enfermar y se va a morir. Porque no tiene defensas. Ese niño no tiene defensas, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo de defensa.
El hombre tiene que estar expuesto, el hombre no se tiene que estar, ¿no? Ahí aislándose, escondiéndose del, ¿no? Entonces tiene que salir, lógico que tiene que tener los cuidados necesarios también, pues no. No hay que salir por salir. Entonces, hace mucho también que tú te relaciones con tus seres, con los seres humanos restantes. No es lo mismo estar encerrado, ¿no? Entonces, más renovado, etc. Entonces, lo que está pasando, lo que ha pasado con este virus, ¿no? Es de que nuestros linfocitos no han estado tan preparados porque inmediatamente nos dijeron a nosotros, hay que encerrarnos y se acabó. Ningún contacto. ¿Se acordarán? Todo marzo, abril, mayo, junio encerrados. No me salía, a mí no me dejaban salir ni de mi cuarto. Para nada. ¿No? Nada. Mis hijos nomás ahí se iban acá a comprar todo y nosotros nada. Con decirles que hasta me olvidé de manejar yo. Ahí en el caño nomás. Caramba, cuando en julio ahí abrieron, agarré el carro, ¡pum! Casi me descuartiza otro carro, caramba, porque no estaba manejando bien. Entonces todo eso tiene que ver. Es el accionar del ser humano, del ser vivo, es en todo el entorno. Es en todo el entorno. Y el entorno no es para estar aislado. El humano no es para estar aislado. ¿Con esto? Tan es así, por ejemplo, a mis compañeros, yo les digo, ya hay que reunirnos, ya hay que reunirnos. Lógico, guardando la distancia, guardando los protocolos necesarios, hay que reunirnos. Yo necesito verlos, necesito saber cómo están, necesito agarrar a ustedes, ¿no? Entonces, así es, hijos. ¿Te satisface la respuesta? ¿O quiere preguntar más? Sí, gracias, profesor. Muy amable. Ajá. ¿Ustedes ya se vacunaron? Yo sí. Ya. Entonces, hay que guardar los protocolos que dicen, no hay que exagerar, no hay que hacer la vida tampoco un desorden. Todo, escúcheme bien, todos los extremos es malo. Todos los extremos. Total relajo, etc. es malo. Y total enclaustramiento también es malo. ¿No? Muy bien. Entonces, habíamos dicho que las células mesenquimales son las células propias del tejido mesenquimal que se van a diferenciar en cualquier célula. Miren, en el tejido conjuntivo de una sola célula se va a generar todo este conjunto de células que estamos hablando. Y luego tenemos las células transitorias, ¿no? Tales como los leucocitos. Leuco quiere decir blanco. Citocélula quiere decir la célula blanca. Eso lo vamos a tratar cuando hablemos de sangre. ¿Por qué dicen células transitorias? Ojo, solamente tengan presente de sangre. En la sangre hay dos clases de elementos formes, escúcheme bien, dos clases de elementos formes, o sea, de elementos, de estructuras que tienen forma. Son las células, que son los leucocitos, y son los corpúsculos, que no son células, que son los eritrocitos, o si quieren glóbulos rojos, si quieren hematíes, y las plaquetas que son restos citoplasmáticos de unas células grandotas de la médula ósea que se llama megacariocito. Pero no son células esos dos. Ahora miren, para que vean la contradicción. Las células de la sangre, que son los leucocitos, no cumplen ninguna función dentro de los vasos sanguíneos. A los vasos sanguíneos, a la sangre, lo utilizan solamente como vehículo para llegar al lugar donde va a actuar, al lugar en el tejido conjuntivo donde va a actuar. Nada más. ¿Cuándo se vuelven activos? ¿Cuándo cumplen su función?
cuando salen al tejido conjuntivo, las células. Los corpúsculos, como eritrocitos, o hematis, o glóbulos rojos, cumplen su función dentro de los vasos sanguíneos. Fuera de los vasos sanguíneos no sirven para nada. No sirven para nada. ¿Cuál es su función? Transporte. ¿Transporte de qué? De gases. ¿Cuáles son los gases? Oxígeno y anhídrido carbónico. Y las plaquetas. También restos citoplasmáticos. ¿Cuál es su función? Es evitar que la sangre salga de los vasos sanguíneos si hay alguna lesión, etcétera, etcétera, e iniciar el proceso de la coagulación sanguínea. Pero esas células transitorias no lo vamos a tomar aquí en cuenta, sino vamos a hablar de eso cuando hablemos de sangre. Muy bien. Ahí tenemos, miren, los fibroblastos que hemos hablado ya, miren, células alargadas. Esto de acá, parecen pescaditos. Estos son los fibroblastos. Miren el núcleo. Núcleo generalmente ovalado. El citoplasma basófilo. Miren, medio moradito. Y acá, este morado intenso. ¿No? El núcleo, el citoplasma. De los fibros. ¿Cuál es su función? Sintetizar los componentes del tejido conjuntivo, como sustancia fundamental amorfa, como fibras, etc. Macrófagos. Ahí está, los macrófagos. Miren todo esto de acá. Macrófagos. Ahora, estos macrófagos, ¿por qué lo estamos viendo pintado de color marrón? Lo que pasa, hijos, hay órganos. Las células no nos acompañan toda la vida, salvo algunas células como las células nerviosas, algunas células del músculo estriado esquelético, ¿no? Pero la mayoría tienen un ciclo vital determinado. La mayoría, ¿no?, va a cumplir su ciclo en poco tiempo. Algunos duran horas, algunos días, ¿no? Entonces, por ejemplo, los eritrocitos o glóbulos rojos viven 120 días nomás. 120 días. Y además estas células saben que van a morir. Y se van al lugar donde van a morir. Los lugares donde van a morir estas células son, ¿no?, el hígado y el vaso. ¿No? En el vaso, estas células, ¿no?, al ser fagocitados por los macrófagos, ¿no?, entonces el pigmento de hemoglobina, ¿no?, se va a convertir en hemosiderina, de color marrón. Entonces eso nos permite a nosotros identificar a estas células que son los macrófagos, ¿no?, en el vaso. Ahí están los mastocitos que les decía, miren. Ahí está el núcleo, grandazos, y los gránulos citoplasmáticos, ¿no? Son de 3 clases. Heparina, anticoagulante. Histamina, ya les dije ya, vasodilatación central, vasoconstricción periférica. Serotonina, vasoconstricción, ¿no? Muy bien. Y las células adiposas. Célula adiposa, en conjunto, tejido adiposo. Muy bien, y hablamos del otro componente de la matriz extracelular, que son las fibras. Las fibras son, ¿no?, las fibras colágenas, las fibras elásticas, la fibrilina y la fibra de reticulina. 4 clases, pero generalmente 3, ¿no? La fibrilina casi no se toma en cuenta, ¿no? Muy bien. Y aquí tenemos tejido conjuntivo. Si quieren, ¿no?, acá tenemos la sopa, las células y las fibras y los vasos sanguíneos. Miren, los vasos sanguíneos. Solamente para satisfacer la curiosidad de ustedes, este es un capilar.
Entonces, cuando yo explico esto de acá y me olvido de estos, dice alguien, doctor, y ese como tortugas que están ahí sobre los vasos sanguíneos, ¿qué son? ¿No? Entonces, estos son unas células indiferenciadas. O, como están alrededor del vaso, le llaman las células perivasculares. Estas células perivasculares, ¿no?, son los que se van a diferenciar en cualquier tipo de células de tejido conjuntivo también. Vamos a suponer una fractura de hueso. Una fractura. Cuando se lesiona un tejido, inmediatamente, automáticamente, se va a activar, ¿no?, una serie de sistemas, una serie de glucoproteínas, ¿no?, que está, por ejemplo, ¿no?, que tiene las plaquetas, se llama trombospondina. Esa trombospondina va a activar a las células endoteliales a proliferar. Al proliferar va a crecer los vasos sanguíneos. ¿No han escuchado decir proliferación de vasos sanguíneos, neoformación de vasos sanguíneos en un proceso de reparación celular o de tejido? ¿No? Entonces, estas células, ¿no?, están proliferando hacia la zona de fractura. En la zona de fractura hubo hemorragia y esto se va a transformar en macrófagos y se lo van a comer todo. Luego, como viene ahí otras células perivasculares, eso se van a diferenciar en células óseas y van a empezar a formar hueso. Entonces, para eso están estas células acá también, ¿no? Y estas son las fibras, miren, en distintas direcciones, ¿no? Muy bien. Entonces, dentro de la sustancia fundamental amorfa, tenemos los glucosaminoglucanos, los proteoglucanos y las glucoproteínas de adhesión. Muy bien. Entonces, hablamos de las fibras colágenas. Muy bien. La molécula básica de las fibras colágenas que están, ¿no?, estas moléculas dentro de los fibroblastos, se llama tropocolágeno. Tropocolágeno. ¿No? El procolágeno, tropocolágeno. Muy bien. Este tropocolágeno está formado por 3 cadenas alfa. Ojo, 3 cadenas alfa. ¿Sí? Pero, ¿qué cosas son? Son proteínas. ¿Cuál es la unidad fundamental de las proteínas? Los aminoácidos. O sea, ¿cómo diríamos? El insumo para la producción de proteínas son los aminoácidos. ¿Y cuáles son los aminoácidos importantes en la fibra colágena? La glicina, la prolina, la hidroxilicina, la hidroxiprolina. ¿No? Muy bien. Entonces, estas 3 cadenas alfa, ojo, 3, están dispuestos en sentido helicoidal. Es así como un resorte. Así están dispuestos las 3 cadenas alfa, ¿no? Entonces, dependiendo qué cadena alfa, alfa 1 o alfa 2, entonces nos van a dar las variedades o tipos de colágeno. Muy bien. Entonces, tenemos acá las fibras colágenas vistas en el microscopio, con H. Estos son las fibras colágenas. Estos son las fibras colágenas, ¿no? Entonces les había dicho, se van a clasificar en varios tipos, ¿no? Colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, colágeno tipo 3, colágeno tipo 4. Y generalmente son, ¿no?, fibras, ¿no?, del tejido conjuntivo. Por ejemplo, colágeno tipo 1, ¿dónde vamos a encontrar bastantes colágeno tipo 1? ¿No? En los
perdón, en la dentina. En la dentina. ¿Dónde más? En el hueso. Colágeno tipo 2 en el cartílago. Colágeno tipo 2 en el cartílago. Y así. Ustedes revisen los libros y van a ver colágeno tipo 3, colágeno tipo 4, colágeno tipo... ¿no? Muy bien. Entonces, estas fibras de reticulina no son otra cosa que fibras colágenas. Colágeno tipo 3. Esta fibra de reticulina es colágeno tipo 3. Resulta que este colágeno tipo 3 es bien delgadito y está envuelto por una glucoproteína. Por lo tanto, con coloración SH no es visible, no se puede identificar. Y como no se puede identificar, entonces hay que hacer una serie de artificios con otro tipo de coloración. Por ejemplo, utilizamos las sales de plata. Por eso a estas fibras de plata argéntica, o sea, habla de fibras argénticas, ¿no? Se habla de fibras argirófilas, se habla de fibras argentafines, ¿no? A estas fibras de reticulina. ¿Dónde vamos a encontrar? Vamos a encontrar generalmente en los órganos linfoides o en zonas donde tienen que sostener a células sueltas, ¿no? Ahí vamos a encontrar estas fibras de reticulina, ¿no? Con nitrato de plata, coloración argéntica, lo vamos a ver negritos, como pelitos negritos, ¿no? Las fibras colágenas en todo tejido conjuntivo y luego tenemos las fibras elásticas. Las fibras elásticas también, ¿no? Tienen sus aminoácidos, ¿no? Pero ahí va a abundar más la desmosina y la valina. Valina y desmosina. Isodesmosina, ¿no? Fibras elásticas. Eso le va a dar la característica a estas fibras elásticas. De estas fibras se van a tener capacidad de estirarse. Es como un elástico. Se estira. Hasta más o menos un tamaño de 150% de su tamaño normal. Si yo tengo una fibra elástica de 50 centímetros, se estirará hasta 150 centímetros, ¿no? O 1,5 metros más o menos, ¿no? Y cuando cesa la fuerza que lo estira, va a volver a su estado normal y se va a volver una estructura ondulante. Aquí están las fibras elásticas. Eso también encontramos en todo tejido conjuntivo. Más en algunas zonas. Les explico dónde más vamos a encontrar bastantes fibras elásticas. En la aorta. En la capa media de la aorta. ¿Para qué? Ustedes saben perfectamente que la aorta ya se está conectando directamente con el corazón. Con el ventrículo. Muy bien, entonces el ventrículo va a expulsar la sangre con una fuerza tal, cuando llega a la aorta se va a distender, ¿no? Se va a como inflar, ¿no? Muy bien, inmediatamente la aorta luego va a volver a su estado normal por la presencia de fibras elásticas. Eso va a evitar que la sangre regrese al corazón y más bien progrese hacia los tejidos. ¿Sabe qué pasaría si no habría fibras elásticas en la capa media? Igual se distendería la aorta y luego quedaría distendido y la sangre regresaría al corazón. No podría progresar hacia los tejidos. Gracias a las fibras elásticas, ¿no? A nivel general, vamos a suponer, alguien me da a mí un puñete en la cara. Se me va a hinchar. Se me va a poner morado, seguramente se ha roto algunos vasos sanguíneos, pero se me va a hinchar. Y las fibras elásticas que está ahí está presionando. Y conforme se está reabsorbiendo el edema que se produjo ahí, las fibras elásticas van a presionar para que esa parte de mi cara vuelva a su estado
normal. Esa es la función de estas fibras elásticas. Los glucosaminoglucanos. Muy bien. ¿Qué significa glucosaminoglucano? ¿No? Glucosaminoglucano significa conjunto de disacáridos, ¿no?, que están constituidos por la reunión de los monosacáridos. Muy bien. ¿Qué dice acá, por ejemplo? ¿No? Glucosaminoglucano, cadena de polisacáridos no ramificados. Si son monosacáridos, luego son disacáridos, y varios disacáridos van a dar los polisacáridos no ramificados, que poseen una carga negativa de comportamiento hidrófilo, o sea, tienen afinidad por el agua y que pueden unirse con proteínas, ¿no? Esta es la estructura química del ácido hialurónico, ¿no? No les explico, no porque no quiera explicarles, porque yo, a ver, les cuento. Estamos en la Facultad de Medicina. Entonces, de pronto por la ventana veíamos al profesor de bioquímica, un médico, explicándoles bioquímica a los muchachos. Entonces, pura fórmula. Fórmula para acá, fórmula para allá, fórmula, ¿no? Veíamos con otro profesor que era médico también. Y yo le pregunto, oye, le digo, dime, ¿todas esas fórmulas ustedes pueden interpretarlos? ¿Saben ustedes qué es la fórmula? No, nunca lo vemos. Y yo le digo, ¿y qué tanto tiene que matarse ese profesor? Y hacer fórmulas. Por ejemplo, les digo, para explicar el ciclo de Krebs, yo no necesito hacer fórmulas. Simplemente, para transformar una sustancia a otra, digo, ¿qué coenzima está participando? ¿En qué se trata? Y así. ¿No? Pero no tengo por qué hacer tanta fórmula. ¿No? A ver, dígame, ¿cómo les enseña a ustedes bioquímica también con fórmulas? Jóvenes. Jóvenes, ¿están o no están? Todavía no fórmula, todavía no ingresamos a las fórmulas. Ah, pero no es necesario las fórmulas. A mí me tiene que decir cuál es el proceso, qué cosa hace. ¿Acaso yo soy químico? Voy a preparar alguna sustancia química, que esa no es mi tarea. Bueno. Mire, si a ustedes le dicen, ¿no?, un glucosaminoglucano, aquí está. Mire, a que si estuviésemos haciendo la clase presencial, yo en este momento le digo, la próxima, a ver cómo me construyen o dónde se consiguen un glucosaminoglucano, ¿no? ¿Dónde se consigue un glucosaminoglucano? Y me lo van a traer. A ver, ¿de dónde llevaría? ¿Alguien tiene idea de dónde llevarían un glucosaminoglucano? ¿Alguien tiene idea de dónde llevaría? Jóvenes, ¿tienen idea o no? Ahora, bueno, ¿conocen ustedes la escobilla de lavar botella? Sí, profesor. Eso es un glucosaminoglucano. Así es el glucosaminoglucano. Mira que estás viendo acá. Mira, estás viendo acá. La proteína central. Visto acá. Miren. Ahora, tengo acá este monosacárido. Este monosacárido me hace un disacárido. Y todos estos disacáridos, ¿qué me hacen? Un polisacárido. ¿No? Entonces, así es el glucosaminoglucano, ¿no? Entonces, cuando tú vayas a comprar, le dices a la que está vendiendo, deme un glucosaminoglucano. ¿No? Muy bien. ¿Cuáles son los glucosaminoglucanos? El ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un componente esencial en todo el tejido conjuntivo.
es el que va a permitir la difusión de las sustancias en el tejido conjuntivo. Es el que va a permitir, ¿no?, la difusión del líquido tisular. El ácido condroitinsulfato, el ácido dermatansulfato, queratansulfato, heparansulfato. Muy bien, pero acá se olvidan del líquido tisular. ¿Qué es el líquido tisular? Está hablando de los componentes de la sustancia fundamental amorfa del tejido conjuntivo. ¿Qué cosa es el líquido tisular? A ver, escúchenme. Las células es como nosotros. Cuando respiramos, tenemos hora para respirar. Ya respiré, ahora ya no respiro dentro de 4 horas. Así es, ¿no? A cada rato estamos respirando, ¿no? Inspirando, expirando, inspirando, expirando. A cada rato. Así las células también están comiendo a cada rato. Las células no tienen su hora. Ya mi hora de almuerzo, ya te voy a las... Desayuno, tomé a las 8 de la mañana, ahora voy a almorzar a la 1 de la tarde. No es así. Está comiendo constantemente. Oxígeno constantemente. Entonces, constantemente están llegándole sustancias nutritivas y oxígeno al tejido conjuntivo. Está permanente. No hay un momento de decir, oye, no hay, no está, etc. No hay. Entonces, ¿está siempre el líquido tisular o no es líquido tisular? El líquido tisular es el trasudado, el que se filtró de la sangre al tejido conjuntivo, llevando gases y sustancias nutritivas. Ese es el líquido tisular y es un componente permanente de la sustancia fundamental amorfa. Doctor, disculpe, ¿el líquido tisular es filtrado de la sangre a dónde? Al tejido conjuntivo. A ver, te explico, hija. Vamos a suponer, tienes una batea ahí lleno de agua, ¿ya? Lleno de agua. Imagínate, ¿eh? Pero por ahí, sobre el agua, por dentro del agua, está pasando una manguera. Una manguera que tiene sus paredes, ¿no? ¿Cómo se llama eso que puede difundirse sustancias? ¿No? No permeables, ¿no? Perdón, permeable. Tiene sus paredes permeables, dependiendo de la presión. Entonces, si yo le aplico y le pongo por la manguera, le pongo en la manguera un color rojo y le pongo una presión dentro de la manguera al agua que está pasando por la manguera. Por las paredes se va a filtrar, como es permeable, se va a filtrar. Y vamos a ver en la tina el agua rojito que está saliendo. ¿Me entiendes? Ese rojito que está saliendo, ese rojo que está dentro del vaso sanguíneo sería la sangre. Y ese rojito que está saliendo sería el líquido tisular, que está llevando proteínas y oxígeno. Está llegando a la tina, al agua de la tina, que es el tejido conjuntivo. Y de ahí ya las células van a coger su nutrición, ¿no?, respectiva. ¿Entendiste? Sí, doctor, muchas gracias. Ya. Entonces, ojo, los proteoglucanos son macromoléculas formadas por enlaces covalentes en un núcleo de proteínas con muchos glucosaminoglucanos, ¿no? Entonces, si aquí habíamos visto un glucosaminoglucano, ¿no? Entonces, varios de estos vamos a ver, ¿no? Para ver los proteoglucanos, que es el ácido condroisulfúrico, el ácido dermatansulfato, el ácido queratansulfato y el ácido heparansulfato. Y luego tenemos también otro componente, las glucoproteínas de adhesión, ¿no? Que participan como moléculas de enlace entre los distintos componentes de la misma, que son la fibronectina. La fibronectina va a tener unidos, ¿no?, a las fibroblastos con las fibras colágenas.
las integrinas, las lamininas, las centactinas, la osteopontina de la sangre, la trombospondina también, ¿no? Que están dentro de las plaquetas, ¿no? Esos son las glucoproteínas de adhesión. Y lo clasificamos. Ahora sí, ya conocemos células, ya conocemos las fibras, ya conocemos la sustancia fundamental amorfa, entonces clasificamos al tejido conjuntivo. Tejido conectivo laxo. En la sopa aguadita. Entonces, se clasifica también en areolar, tejido conectivo laxo areolar. Es la más aguadita. Pocas fibras colágenas. Sí, fibroblastos. ¿Dónde vamos a encontrar esto? Por debajo de los epitelios. Por debajo de las estructuras funcionales. ¿Se acuerdan de los epitelios estratificados? Debajo tiene que tener un tejido conjuntivo ricamente vascularizado y donde pueda fácilmente discurrir, ¿no?, las sustancias nutritivas. Entonces, eso es el tejido conectivo laxo areolar. El tejido conjuntivo reticular, igual, sopa aguadita, pero donde vamos a encontrar bastantes fibras de reticulina. Eso lo vamos a encontrar en los órganos linfoides. El adiposo, constituido por células adiposas, ¿no? El mucoide. El tejido conectivo mucoide es un tejido transitorio del estado embrionario. Por ejemplo, el cordón umbilical. El cordón umbilical vamos a encontrar tejido conectivo mucoide, ¿no? Son células mesenquimales, ¿no?, que están ahí, que utilizan inclusive como células madre, ¿no? Empiezan a cultivar para crear otro tipo de células, ¿no? Entonces, ¿dónde encontramos el tejido conectivo mucoide? Que las células, los fibroblastos son como estrellados en el cordón umbilical. Y el tejido mesenquimal, que está constituido por las células mesenquimales, ¿no? Es, a partir de ahí se van a generar también los otros tejidos conjuntivos. Ahora, el tejido conectivo denso. El tejido conectivo denso, uno de ellos es el regular. ¿Qué quiere decir regular? De que las fibras están dispuestas en una sola dirección. Una sola dirección, ¿no? Paralelos. Fibra colágena, fibra colágena, fibra colágena, fibra colágena. Es como los fideos de tallarín. Entonces, como están en una sola dirección, van a resistir el estiramiento, ¿no? Entonces, no se van a romper fácilmente. ¿Y dónde vamos a encontrar? Generalmente, ¿no? El colagenoso vamos a encontrar en el tendón, en la saponeurosis. Y el elástico está constituido por fibras elásticas, ¿no? Así como cuerdas son constituidos por fibras elásticas, ¿no? El tejido conectivo denso elástico, ¿no? En los ligamentos. Ahora, el irregular, igual, tejido conectivo. La diferencia es de que las fibras colágenas, en vez de estar dispuestos ordenadamente, paralelamente, están, no, sin un orden definido. Están dispuestos caprichosamente. Cada uno va para aquí, va para allá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son la clasificación del tejido conjuntivo. Aquí tenemos, por ejemplo, el tejido conectivo laxo. Este es el epitelio, miren, y este es el tejido conectivo laxo, por debajo del epitelio. Claro que tiene que nutrir a todo este conjunto de células. El tejido conjuntivo reticular. Miren, estos negritos son fibras de reticulina, generalmente en los órganos linfoides, ganglio, amígdala, vaso, etc. Tejido adiposo, ¿no? Tejido mesenquimal, todos estos de acá son células mesenquimales. Y el tejido conectivo mucoide, miren, los fibroblastos del tejido conectivo mucoide, fibras colágenas y la sustancia fundamental, ¿no? El tejido conjuntivo irregular, mira, esta fibra colágena viene para acá, viene para acá, este viene para acá, viene para acá, viene para acá, no tiene un orden definido. Entonces, estas son las fibras colágenas
Y estos moraditos son los fibroblastos. El tejido conectivo denso regular. Miren, están ahí. Es como que alguien está desfilando por la calle real. Mira, bien alineaditos. Están fibroblastos. Y no se ve la separación de fibras colágenas. Como están juntitos, entonces hacen una estructura homogénea, ¿no? Las fibras colágenas del tendón. Este es corte de tendón. Y este de acá, ¿no? Tejido conectivo denso regular elástico, ¿no? Este de acá de un ligamento, ¿no? Cada uno de este acá son las fibras elásticas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. Esas laminillas, ¿nos puede explicar más a profundidad en la práctica? No, para la práctica es otras láminas. Para la Ya. práctica es otra